Bueno, lo que vamos a ver hoy van a ser algunas, lo de los gráficos y algunas medidas de posición. El archivo. Escritorio. ¿Dónde está esto? No, bonito. Record progress. Ahí se ve. Ahí estamos, ¿se ve, chicos, la presentación? Sí, profe. Bueno. Se ve pequeña, profe. ¿Y cómo hago para verlo más grande? A mí me aparece en toda la pantalla. No sé cómo es. Se ve con las tiritas. ¿Sí? Sí. Bueno, vámonos. Intento no. Presentación. F5. No sé cómo abrirlo en la otra pantalla. Vamos a compartir, descargas, plástico, pantalla. Debería ir ahí. Ahí se ve pequeña. Se sigue viendo las tiritas. Ahí también, ¿sí? Cuando pasa las de Apo o no. A ver, pasa. Ya la pasé. No. Vamos a Ahora ver. sí. Ahí pasaban. Oh, Se veían las tiritas, pero pasaban. está bien. Ahí vámonos. Vamos. Listo. Es un curso de Zoom, chicos. Cosa que no te dan en la facultad. Bueno, compartir, vámonos. Aceptar, compartir. Ahí está, Nati. Ahí pasé. No, para mí tenés que presentar y después compartir. Bueno, entonces, pero cuando presento se me Ahí, aparece. ahí se cambió. Sigue, está con las tiritas, pero por lo menos se cambió. Ah, bueno. De Y última. Claro, porque vos cuando lo presentás, como no compartiste la presentación, se comparten las tiritas. Bien. Ahora tenés que volver a hacer clic donde dice compartir, pones compartir y pones presentación. ¿Y ahí se ve la presentación? Se ven las tiritas, el PowerPoint. No me sale. Bueno, lo pasa así, no sé qué. Sí, después te digo. Reanudar, ahí está compartiendo, me dice reanudar función. Está compartiendo, se ve la segunda filmina. Y pero yo no la veo acá. Ese es el tema. Ah, ahí se ve la primera. Bueno, voy a achicar esto. De última, esto no se puede sacar acá, ¿no? ¿Sí? F5. Ahí más o menos se ve. Ahí está la pantalla completa. ¿Está pantalla completa? Sí, profe, se ve bien. Sí, Yo veo con las ya no tiritas. se ven las tiritas. A ver, ahora. Bueno, arrancamos. Estamos repasando lo que vimos la semana pasada. Total. Profe, ¿Qué? Ahora no se ve nada, profe. profe, No se ve nada. no se ve nada. Se ve todo negro.
Todo azul. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Ahí. Así está bien. ¿Sí? Pero se me va a ir todos los, ¿cómo se llama? Las animaciones. Los efectos que hice, claro, para el ejercicio. Bueno, no importa. Ahí se ve entonces, dice repasando. Sí, ahora se ve. Bueno, Sí, profe. lo que vimos la semana pasada era cómo se recolectaban y organizaban los datos cuando nosotros hacíamos alguna encuesta o leíamos alguna historia clínica o hacíamos algún tipo de actividad para tomar decisiones para nuestro trabajo o para realizar alguna investigación. Bueno, habíamos hecho eso, de cómo organizar los datos, cómo armar una base de datos, y algo interesante para analizar esos datos era la construcción de las tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Considerando que eso ya se apropiaron de este contenido, vamos a pasar ahora a la forma de hacer gráficos, para qué sirven los gráficos, y algunas medidas de resumen que vamos a empezar a ver esta semana, ¿sí? Bien. ¿Para qué nos sirven los gráficos? Los gráficos nos van a servir para hacer una representación de una forma ilustrada sobre los resultados obtenidos y nos van a dar una idea, o sea, tiene que ser una imagen visual que nos ayude a comprender los resultados y dar a entender al lector o a quien lo ve la posibilidad de hacer una lectura fácil y interpretación de los datos, ¿sí? Bueno, al momento de construir un gráfico, es muy importante tener en cuenta qué tipo de variables se quiere representar, porque no todos los gráficos son aptos para todas las variables. Yo no sé si ustedes manejan más o menos en el Excel cómo hacer un gráfico, o cómo tener en cuenta dónde poner las variables, o cómo construirlo. Bueno, pues eso lo vamos a ver con un ejercicio mañana, y vamos a ir compartiendo a ver con las consignas si ustedes se pueden ir apropiando de eso. Hay muchos tutoriales de YouTube también para usar el Excel, que seguramente la van a tener más clara que nosotras, pero lo importante es que lo básico, como hicimos la semana pasada, ya sea la organización de los datos y cómo construir la base de datos, después cómo con esos datos poder construir los gráficos. Bueno, algunos de los gráficos que se pueden utilizar, por ejemplo, para las variables cualitativas o categóricas. ¿Cuáles eran las variables cualitativas o categóricas? ¿Se acuerdan? Las que tenían números, con fracciones. ¿Esas eran? No. No hay nadie del otro lado, yo estoy hablando sola. Las variables cualitativas o categóricas. ¿La nominal y ordinal? Exactamente, eran las que describían características o atributos de la unidad muestral que íbamos a estudiar, y podían ser nominales u ordinales. Por ejemplo, acá en la filmina tenemos un ejemplo de gráficos de barras simples. En este caso, por ejemplo, la variable es tipos de hogares. En una encuesta que se hizo a grupos familiares de un barrio, se preguntaba cómo estaba conformado su grupo familiar, y de acuerdo a eso, a los vínculos entre las personas que residían dentro del hogar, se las calificaba si era una familia unipersonal, o sea que una sola persona constituía ese grupo familiar; nuclear, que era como familia de los progenitores, hijos, hijas e hijes; extendidas, cuando había más de 2 generaciones, o sea, tenías hijos, padres y abuelos; compuestas, cuando por ejemplo había hijos de otros matrimonios que convivían; y cuando no eran familiares, por ejemplo, si vivían entre amigos, esa era otra categoría. Entonces, dentro de esa muestra que se tomó de las familias, se hicieron esos 5 tipos de familias, y en una muestra dice ahí N257. Entonces se mostraba dentro de la muestra cuál era la mayor composición de tipos de familias que teníamos. Si ustedes ven a simple vista, ¿cuáles ven que sean la mayor cantidad de familias que había en ese barrio? Por la columna. Nucleares. Nucleares, exactamente. Para hacer este gráfico se utilizaron los datos absolutos, ¿sí? Las frecuencias absolutas. No se hizo porcentaje, se hizo con los datos reales de la cantidad de familias. O sea, 163 familias de ese barrio eran de tipo nuclear, ¿sí? ¿Queda claro este tipo de gráfico para qué sirve? Sí. Después podemos tener otro tipo de gráfico, también para las variables cualitativas o categóricas, que son los gráficos de barras agrupadas. Vean ustedes que este, en cambio, se utilizó en el eje acá de las columnas, tenemos porcentajes. En cambio, en el otro teníamos números enteros.
teníamos del 0, lo que decía Nati el otro día, tengan en cuenta las escalas cuando utilizamos los gráficos. Acá, por ejemplo, en el primer gráfico del tipo de hogar, veíamos que el máximo, perdón, vuelvo. Acá, el máximo era 200 acá, si ustedes lo pueden observar. En cambio, acá en el segundo gráfico, cuando combinamos dos variables, en este caso se conjugó la nacionalidad de la persona con el máximo nivel de instrucción alcanzado. Entonces, si eran de procedencia argentina, boliviana, paraguaya o peruana, y qué tipo de nivel de instrucción tenía. Entonces, por ejemplo, vemos que en los peruanos predomina la columna verde. ¿Chicas? Predomina la columna verde, que significa que tienen un secundario completo o menos, ¿sí? En la paraguaya la columna que más sobresale es la columna roja, que es primario completo o menos, ¿sí? Podemos ir dando cuenta, según la cantidad de la población en ese sector, y según su procedencia, qué tipo de nivel educativo máximo alcanzó. Este tipo de gráficos nos sirven para hacer una descripción general del comportamiento de los datos en las variables cualitativas. Profe, Sí, ¿los datos son reales? esto sí, Ah, por... no, es que Argentina sale como con menos porcentaje. Porque ese barrio, o sea, por eso digo hay que contextualizar, ese barrio es un barrio compuesto por mucha población extranjera. Entonces, en el 100% de la población, la cantidad de población argentina es menos que el resto. No quiere decir, por eso depende del objetivo de investigación que nosotros tengamos, y de cómo contextualicemos el lugar, el momento y las características de esa población, nos van a decir ciertas cosas. No quiere decir que los paraguayos, los bolivianos y los argentinos sean más analfabetos que el resto, o que tengan menos acceso a la educación, ¿sí? Simplemente es una descripción de la población en este ejemplo, ¿sí? Ustedes todos tienen que tener aclarado, y esto es lo que hablábamos el otro día, de qué variables pueden estar interfiriendo. Si vos decís que es un barrio que se conformó por una toma colectiva de la familia, que no tuvieron acceso a la tierra, a la vivienda, y justo hubo crisis en países limítrofes que hacen que la población residente en países limítrofes venga a la Argentina, esas condiciones del contexto son re importantes a tener en cuenta, ¿sí? Por eso cuando hablamos y decimos contextualizar el lugar, el tiempo, el espacio, está bueno pensarse desde ese lugar. Ahí Jonathan levantó la mano. Sí, profe, quería preguntar, ¿cuál era la diferencia entre los números enteros y el porcentaje que da? O sea, de por sí, pero no entiendo por qué hay diferencia entre números enteros y los porcentajes, o sea, cómo lo va. Eso es una decisión que vos tomás al momento de mostrar los datos. Como decía Nati, yo puedo mostrar los datos con diferentes escalas y los puedo mostrar en números absolutos o en números de porcentaje. Eso depende de lo que vos le quieras mostrar a quien te va a leer, ¿sí? A veces, por ejemplo, si nosotros en un ejercicio le podemos llegar a pedir, no sé, bueno, sí, márquemelo con las frecuencias relativas, va a ser en porcentaje. Desarrolle el gráfico con frecuencias absolutas, van a ser números enteros, ¿se entiende? Es indiferente de la intencionalidad de lo que querés mostrar. Nosotros ¿vieron cuando son las encuestas antes de las elecciones que dicen, no sé, hay un 65% de intencionalidad de voto para el partido A y un 35% de intencionalidad de voto para el partido B? Me están diciendo la frecuencia relativa, no me dicen la cantidad real de las personas que hacen a esa situación, que respondieron a esa encuesta y que dijeron que iban a tener tal intencionalidad de voto. ¿Se entiende? Se va a depender del motivo por el cual yo quiero hacer el gráfico. ¿Y qué es lo que quiero mostrar? Esas son decisiones metodológicas que uno toma para decir, bueno, me conviene mostrar esto, no me conviene mostrar esto me parece que no es necesario, no es prioritario para este momento de mi trabajo. También con los gráficos podemos como ponderar ciertas características de lo que queremos mostrar, o disminuir cosas que por ahí nos pueden afectar o negativamente, o lo que sea. Digo, poder pensarlo desde ese lugar, cómo ir jugando, que en eso también los programas, digo, el Excel,
vos a una misma tabla de frecuencias, tanto relativas como absolutas, podés ir jugando en construir gráficos, es decir, mira, queda mejor con este de barras, no con este de barras agrupadas, no con este de tortas. O sea, uno va viendo cuál es la decisión que toma al momento de pensar en construir un gráfico. Pero no hay de a priori antemano cómo poner los datos. O sea, uno puede elegir en mostrar frecuencias absolutas o frecuencias relativas, ¿sí? Acá estos gráficos se construyen a partir de las tablas de frecuencias que vimos la semana pasada. Yo no puedo poner toda la encuesta y decir, bueno, ahora, o sea, bueno, salvo que utilice tablas dinámicas, que es otra herramienta que tiene el Excel, pero nosotros no lo vimos, y ustedes pueden indagar en qué herramientas de informáticas nos proveen los programas para poder trabajar sobre los datos, y uno tomar las decisiones. Y después, o pones los números absolutos y te los pasas a porcentajes, uno lo va viendo. Pero era modo de ejemplo para que vean que hay diferentes tipos de gráficos. A mí me ha pasado estar en tribunal de tesis, donde uno evalúa una tesis, y el gráfico es un gráfico de tortas, y te dice 100% de la población, no sé, la vacuna, la primera dosis de vacuna contra el COVID. Y yo decís, pero este gráfico no me dice nada, si es un círculo. O sea, quien tomó la decisión de hacer ese gráfico no tuvo claro para qué me hacía ese gráfico. Tranquilamente se resumía en una oración que decía: el 100% de la población se vacunó con la primera dosis de la vacuna de COVID, ponele. Distinto sería que vos decís, bueno, no, dentro de esta población que recibió la primera dosis de la vacuna, voy a diferenciar qué tipo de vacuna. Bueno, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, bueno, como las otras vacunas. Eso es diferente porque tengo diferentes categorías. Ahora, si toda la población asume un valor, hay que revisar si es necesario o no el gráfico, ¿sí? Es una forma de presentar los resultados que ustedes tienen que conocer. Cómo se hacen los gráficos, cómo se pueden construir. Y qué tipo de gráficos, sobre todo, porque no vamos a dar una clase de cómo hacer un gráfico, pero sí saber qué tipo de gráfico para qué tipo de variable. Por eso tienen que saber el origen de la variable. Perdón. Sí, perdón. ¿Se escucha? Sí. No, solo aportar con esto que dice Jonathan, que me llamó la atención, es que igualmente en ese gráfico la coma para mí estaría de más, no está aportando información, porque fíjense que todos dicen coma cero. No aporta información esa coma. O sea, si uno es crítico con ese gráfico, habría que sacarle la coma y solamente poner el número entero. En la parte del EGI. En la parte del EGI. Vieron que dice 30,0, 25,0, 20,0. O sea, esa coma después de ese decimal no les aporta nada. ¿Sí? Era como para seguir siendo críticos y tener cuidado con los gráficos. Si uno quisiera ser más prolijo en la construcción de ese gráfico, esa coma se tendría que sacar, porque no aporta nada. Sí, incluso si uno piensa decir, bueno, ¿yo qué quiero mostrar? Pondría menos categorías, más categorías. Vean ustedes que el violeta es terciario universitario completo o menos. Quiere decir que es la gente que mayor nivel educativo alcanzó. Y en ese caso también como que tiene un valor mayor los peruanos con respecto a Paraguay, Bolivia, los bolivianos y los argentinos. Entonces decís, bueno, los podría agrupar, ¿no? Se podría presentar de otra forma los gráficos, poner los valores del tipo de educación alcanzado y abajo la nacionalidad. Uno va jugando y va mostrando según el interés de lo que quiera comunicar. Bueno, pasamos a la otra filmina. Otro tipo de gráfico, esto lo saqué de ejemplos, cantidad de alumnos por sexo. Por ejemplo, acá este gráfico de barras proporcionales, y abajo te dice la leyenda, mujeres o varones. Y la verdad que es raro ese gráfico, porque uno, primero que no está situado, ni dónde, o sea, eso decíamos, el lugar, el contexto, bueno, los otros tampoco, ¿no? Obviamente, pero poder pensar que eso que dice 1, 2, 3, 4 abajo, no sabemos a qué hace referencia. O sea, puede ser primero, segundo, tercer, cuarto y quinto año, yo puedo suponer. Por eso el gráfico es algo que suma a una exposición de una información, al análisis de una información, pero tiene que estar acompañado también, me da un primer pantallazo, porque tiene que estar acompañado por una explicación, ¿sí? Es algo que siempre está incompleto si uno no lo contextualiza, eso es lo importante. Otra forma, por ejemplo, es hacer diagrama de sectores, que se llama, o gráfico de torta, que es bastante conocido,
Por ejemplo acá, sexo N758 y te dice cuáles eran masculinos y cuáles femeninos. Cuántos y cuántos. Por ejemplo, si dentro de las variables categóricas hay muchas opciones, un gráfico de tortas no es viable, o sea, cuando tenés más de, no sé, 6, 7 categorías, no, se empiezan como a superponer, y la torta que te queda chica, digamos, como que partís la torta en tantas partecitas que es inviable la lectura. Entonces uno también tiene que ver si es cómodo de leer al lector, ¿no? A quien observe esa información. Bueno, para las variables, esto era para las variables categóricas. Para las variables cuantitativas continuas tenemos los histogramas o los polígonos de frecuencia, ¿sí? Que se utilizan cuando son, esto que decíamos, variables cuantitativas continuas. Acá son ejemplos, los histogramas son gráficos de barras, pero que no tienen separación entre una barra y la otra. Y da la noción de continuidad entre un valor y el otro. Y el polígono de frecuencias es el punto medio de esa columna, se une con el de la columna siguiente, y se hace ese polígono de frecuencias, ¿sí? Por lo general se usan en los laboratorios o en los análisis de ciencias básicas, se utiliza mucho ese tipo de histograma por el tipo de variables con las que se maneja, ¿sí? Otros gráficos también que se suelen usar son los variables de los gráficos de diagramas de cajas, en donde el 100% de los datos están incluidos entre los bigotes de esa caja, y en la cajita del medio constituyen el 50% de los datos centrales. Muchas veces cuando hay, por ejemplo, encuestas con mucha información, o que hay muchos datos, a veces en la carga de datos suele haber datos que salen, no se explican, o porque hay una mala carga de datos, que se llaman también outlier, o cuando te da un procesamiento de una información que está fuera del rango que uno esperaría que debería estar, y esos puntos se ponen fuera de la caja, porque son como la excepción. Pero entendemos que el rango que desde donde empiezan los datos hasta donde terminan, se encuentra dentro de lo que son los bigotes. Esto es a modo de información, nosotros no le vamos a pedir o evaluar cómo hacen un gráfico. Me parece que es información que ustedes tienen que tener para pensar cómo presentar la información y tomar decisiones cuando uno muestra resultados del análisis de los datos. Básicamente un poco esto era la parte de los gráficos y la interpretación. Creo que ahí ya pasamos a las medidas de posición, sí, a los cálculos de las medidas de resúmenes e interpretación, que vamos a ver una parte y la semana que viene vamos a ver la otra. Pero bueno, no sé si queda alguna duda con el tema de los gráficos, poder pensar o han utilizado, saben hacer gráficos, alguna vez lo aplicaron en algún trabajo, en algún, no sé, en algún práctico. Bueno. Sí, profe, en la secundaria. En la secundaria. ¿Y para qué tipo de trabajos? No recuerdo bien, porque ya pasaron muchos años. Está bien, está bien. Bueno, básicamente es eso. Ahí en el escaneo del libro que le subimos hay información. Si hay dudas, por ahí lo podemos trabajar en la parte práctica, si quieren aplicar o para cómo jugar con los gráficos. Seguramente, bueno, mañana vamos a dejar algunos ejercicios sobre esto, y sobre los cálculos de la medida de resumen que vamos a ver a continuación. Bueno, sobre el cálculo de las medidas de resumen e interpretación, ¿qué nos dice esto? Nosotros decíamos que teníamos, cuando cargábamos la información en una base de datos, teníamos como una amplitud de datos. Bueno, dentro de estos datos, para ver cómo se comportan, existen medidas de posición y medidas de dispersión. Hoy vamos a ver todo lo que son las medidas de posición, y la semana que viene vamos a ver las medidas de dispersión. Para las variables cuantitativas se saca la media, la mediana o el modo, y para las variables cualitativas generalmente lo único que utilizamos es el modo. Y las medidas de dispersión se utilizan siempre con las variables cuantitativas, y tenemos la varianza, el desvío estándar, el coeficiente de variación, el rango y el rango intercuartito. Hoy vamos a ver estas medidas de posición que describimos recién, y para series de datos simples y para series de datos agrupados. Por ahí significan lo mismo, pero tienen una forma diferente para llegar a los resultados. Y ahí necesitaría ver si puedo hacer la presentación, así
voy viendo con ustedes si pueden resolver las propuestas con los ejemplos. Si lo puedo hacer. Ahí se ve, Nati, la cosa. No se ve nada. A ver. No, igual va más lento, viste que vos haces algo en la compu y a veces tarda en Zoom. Estoy tratando de ver si la puedo presentar. Pero... ahí no sale, ¿no? No, está la misma. No sé si está más lenta, todavía no llega. Bueno, no importa. Bueno, para las medidas de posición. Decíamos que hay diferentes formas de llegar a lo que es la media, la mediana y la moda, si son series de datos simples o series de datos agrupados. Acá vamos a ver, por ejemplo, para la serie de datos simples, la media es el promedio aritmético de todos los valores de una distribución. Entonces es el índice que se utiliza con mayor frecuencia, y se va a denotar con una X con una rayita arriba. Esto lo han visto en la secundaria, o sea, como decía la compañera, han visto gráficos, o sea, son datos muy básicos, por ahí es un repaso, pero está bueno refrescar en la memoria qué significaba la media y cómo se calculaba. Si tenemos, por ejemplo, una serie de datos, tenemos que la media va a ser igual, o promedio también se llama, a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, así hasta que lleguemos a x sub n, que sería el total de la muestra. Dijimos que ¿se acuerdan que la n con minúscula representaba la muestra, la cantidad de la total de observaciones que nosotros realizábamos dentro de una población? Bueno, cada una de esas observaciones van a ser sumadas y se van a dividir sobre el total de las observaciones. Y esta es la fórmula, que bueno, no sé si ustedes cómo andan con las matemáticas, que uno a veces se asusta cuando ve la fórmula, pero son fórmulas, si uno las trata de reemplazar, son bastante simples, y es importante saber que entonces la X va a ser igual a la sumatoria de cada uno de las X sub 1 hasta llegar a X sub n, dividido el n de la muestra. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, a ver si se entiende. Bueno, por ejemplo, acá dice, edad de los años de las maestras en una escuela. Entonces tenemos acá la descripción de 11 datos, son diferentes edades de estas docentes. Entonces nuestra muestra sería igual a la suma de cada uno de estos años dividido en 11. Debería de taparlo esta, si ustedes no lo pueden ver, y me decían cuál era el valor del promedio de la edad de las docentes. En este caso vamos a dividir 330 dividido 11, y la media va a ser igual a 30. Entonces, ¿qué es lo importante de saber? ¿Qué quiere decir entonces que la media es 30? Voy a sacar las interpretaciones, me parece. ¿Qué quiere decir que la media es 30? Los años que tienen la mayoría de las maestras. O sea, ¿Es la mayoría? Un promedio. Un promedio. Es el promedio, ¿sí? O sea, eso tratemos de tener en claro eso, es el promedio, o sea, de la totalidad de las observaciones que yo hice de los años de estos docentes, el promedio es 30, que no es igual a la mayoría, ¿sí? El promedio, ¿sí? Vamos a ver después, porque esto es la media, ahora vamos a ver la mediana, después vamos a ver la moda, y cómo se vinculan entre ellos estos conceptos, ¿sí? La mediana dice que en una serie de datos se van a ordenar los datos de menor a mayor, y la mediana es el dato que va a estar justo en el medio, ¿sí? Y que va a dejar 50% debajo de ese valor a los datos, y 50% por encima de ese valor a los otros datos. Corresponde al cuantil 0,5, que después lo vamos a ver, y se denota como ME. ¿Sí? La media dijimos que era una X con una rayita, y la mediana va a ser ME o MD, según la bibliografía que utilicen, puede ser denominada de alguna de estas dos formas. Vamos a volver con el ejemplo de los años de las maestras de recién. Acá tenemos la serie de datos, a mí me gustaría que ustedes ordenen del valor de menor a mayor. O sea, tendría que poner primero en la edad más pequeña, digamos la que es más joven de las maestras, primero, y así sucesivamente hasta llegar a la persona que tiene la mayor cantidad de años. ¿Lo pueden hacer? Yo lo tengo hecho, pero bueno, era que participen. Vamos a sacarlo acá.
Entonces acá, yo ya lo acomodé, ordenamos, y vamos a ver que el rango de edad de estas docentes van desde 21 hasta 50. Esto en el Excel uno pone ordenar de menor a mayor y automáticamente te lo hace en la computadora, no hace falta hacerlo a mano. Pero nosotros tenemos que ¿por qué es importante ver esto? Para comprender la lógica de cómo llegamos a ese resultado. Porque uno pone en el programa de estadística, bueno, sacame la media, la mediana, la moda, la varianza, el desvío estándar, y decir, bueno, pero ¿qué significaba esto? Entonces lo importante es entender para qué sirve comprender el comportamiento de los datos. Dijimos que la media era 30, ven ustedes, acá la mediana, o sea, el valor que está en la mitad del rango de estos datos es 27, no es igual. ¿Por qué? Porque la mitad de los datos, el 50% va a estar por debajo de los 27 años, y el otro 50% va a estar por encima de esos 27 años. Entonces, la mediana es 27. Bueno, y ustedes van a decir, bueno, profe, pero acá porque tenemos una cantidad de números que son impares, dijimos que eran 11 observaciones, o sea, había 11 maestras en esa escuela que estábamos preguntándole la edad. ¿Qué pasaría entonces si hay 10 docentes? O sea, la mitad, ¿cuál va a ser? Entonces, ante esos casos, cuando tenemos un n que es par, o sea, en vez de ser 11 son 10, por ejemplo, acá borramos uno de los años, decimos que la mediana va a ser igual al promedio de los dos datos centrales. Entonces, borramos una de las edades de las docentes de recién, y nos quedamos con un n de 10. Los ordenamos nuevamente, de menor a mayor, entonces vamos a seleccionar esos dos valores centrales, que en este caso serían 27 y 28, y se saca el promedio de estos dos valores centrales. ¿Cómo sacamos el promedio? Sumamos y lo dividimos en 2. Entonces, el valor de la mediana, en caso de que fuera un n de 10, sería 27,5, ¿sí? La interpretación sería que el 50% de las maestras tienen menos de 27,5 años, y el otro 50% tienen más de 27,5 años. ¿Se entiende la diferencia entre la media y la mediana? Sí, te entiendo. ¿Sí? Bueno. Sí. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a pasar al modo. El modo o moda, bueno, todos lo conocemos, que nos afecta cotidianamente cuando cambia la estación y queremos comprar ropa de moda. Entonces la ropa que más tiene una mayor frecuencia, eso quiere decir la moda. Entonces el punto de la escala en el que se registra la máxima frecuencia de una distribución. Coincide con el valor que presenta la mayor frecuencia, y se denota con MO. Volvemos al ejemplo de los años de las docentes, y vamos a ver que si los ordenamos de menor a mayor, el valor que más se repite es 25, ¿sí? O sea, que no coincide ni con la mediana, ni con la media. La interpretación, ¿cuál es? Si bien la edad de las maestras tenemos un rango que va desde los 21 hasta los 50 años, en esta escuela, la edad más frecuente de sus docentes es de 25 años. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿y qué vinculación tendrá o qué relación hay entre la mediana, la media y el modo? Bueno, cuando a nosotros nos observamos que los datos coinciden entre la media, la mediana y el modo, decimos que la distribución de esos datos son de forma simétrica. En cambio, cuando no coinciden, pueden asumir una curva de asimetría positiva o una curva de asimetría negativa, ¿sí? Cuando hacemos la descripción de estos datos y ponemos los valores que hemos registrado, podemos identificar esto. Yo a continuación hice este ejemplo con el ejemplo de las edades para que ustedes observen. Por ejemplo, lo que veníamos diciendo recién. No va a servir de mucho porque no hay mucha variedad de datos y son muy poquitos, pero era a modo de ejemplo de forma significativa. Veníamos diciendo que las edades de las docentes eran los siguientes. Entonces, ¿qué hice? Hice una tabla de frecuencias absolutas. Entonces puse a los 21 años, ¿cuántas maestras había? 1, a los 22, 1, a los 25, 3. Y eso lo transmití, lo pasé a este gráfico, en donde pude marcar cuál era la moda, la mediana y en la media, ¿sí? Entonces la pudimos marcar acá en el gráfico. Si ustedes ven este gráfico, entendiendo lo que veíamos recién, que según la curva, podía ser una curva
de asimetría negativa, una curva simétrica o una curva de asimetría positiva. ¿Qué consideran ustedes que en el ejemplo que estábamos viendo se da? Fíjense abajo si lo llegan a ver, si no se los... a ver si les puedo agregar un poquito más. Bueno. ¿Sería positiva, profe? Claro, sería una curva simétrica positiva, porque si nosotros vemos la colita de la curva se va para la izquierda, y acá dice que la curva de simetría positiva es cuando la moda está para la izquierda, después sigue la mediana y después la media, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve para entender la distribución de datos, porque esto después les van a servir para cuando ustedes vean la estadística inferencial, los tipos de distribución de los datos, les sirve para tomar determinadas decisiones o hacer inferencias estadísticas de acuerdo a determinados cálculos. Entonces está bueno pensar, cuando yo estoy analizando una base de datos, cómo se comportan los mismos, qué relaciones encontramos entre la media, la mediana y la moda, es simétrica, es no asimétrica, ¿sí? Qué tipos de valores asumen, ¿sí? Esto es todo para datos simples. Ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que la clase pasada decíamos que cuando había una gran cantidad de datos debíamos agruparlos, ¿sí? O a veces por las características de la variable que estudiamos, se sugiere tal vez agrupar los datos en intervalos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para trabajar en esto. Cómo se calcula, digamos, la media, la mediana y la moda en este tipo de datos. Bueno. Esto ya lo vimos. Ahí pasa la otra. Bueno, cuando tenemos serie de datos agrupados, se empieza como a complejizar la fórmula, ¿sí? Pero vamos a ver que no es tan complicada si entendemos qué significa cada uno de los componentes de esa fórmula. Entonces, la media o el promedio va a ser la suma de todas las observaciones por la frecuencia de las mismas, dividida el total de observaciones. Bueno, se va a denotar igual que veíamos antes, con una X con la rayita arriba. Y en esta fórmula, si nosotros vemos qué significa cada una de las cosas, vemos que está la sumatoria de I sub 1, I sub igual a 1 por la cantidad de intervalos. Y se multiplica M sub I por N sub I. M sub I es el centro del intervalo o marca de clase, que ahora lo vamos a ver a continuación. N sub I es la frecuencia absoluta de cada intervalo. Vean cómo recuperamos lo que vimos la semana pasada, lo de las tablas de frecuencias. O sea, se empiezan a utilizar ya sea para crear gráficos o para poder ver cómo se comportan los mismos. Y la N es el número total de observaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá vemos, si vemos, este era el ejemplo que habíamos trabajado en la primera clase, y yo lo que hice fue cambiarle la edad, en vez de que sea un número entero, que sea un intervalo. En este caso, la edad de los niños del centro de salud, el primer intervalo va a ir los niños de 0 a 1 año, el segundo intervalo de 1 a 2, así de 2 a 3, hasta llegar a de 5 a 6 años. Entonces, la fórmula que nos decía para calcular la media, dice, tenemos que multiplicar M sub I por N sub I. M sub I dijimos recién que era el centro del intervalo o marca de clase. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si yo veo la amplitud del intervalo, o sea, el intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. La diferencia en este intervalo es la marca de clase, que sería el M sub I. En este caso, si nosotros hacemos la mitad del intervalo del primer intervalo, sería 0,5. La marca del segundo intervalo sería 1,5, ¿sí? Pero no quiero agarrar, creo que era así. Nati, ¿estoy confundida o voy bien? Sí. ¿Vos lo tenías? No, está eso? bien. No, pero te entiendo lo que querés decir. M Bueno. sub I es el punto medio de un intervalo. El ¿eso? punto medio de un intervalo, eso es, claro. No es la suma dividido 2, sino pensar entre el límite superior y el inferior del intervalo, cuál es el valor intermedio, o sea, el punto intermedio. Entonces, entre el 1 y el 2 sería el 1,5, entre el 2 y el 3 el 2,5. Entonces, hacemos dentro de nuestra tabla de frecuencias una nueva columna, porque esta no la teníamos, que nos va a decir cuál es la marca de clase del intervalo. Entonces, ponemos el valor intermedio entre el límite inferior y el límite superior. Una vez que tenemos esa columna, la tenemos que multiplicar por la frecuencia absoluta, o sea, cuántos niños
entre 0 y 1 año se atendieron en ese centro de salud, en ese mes, en ese año, eran 8, entre 0 y 1 año. Entre 1 y 2, 4, y así sucesivamente. Entonces ahora voy a multiplicar. Entonces la multiplicación nos va a dar esta nueva columna, que vamos a ir 0,5 por 8 me va a dar 4, 1,5 por 4 me va a dar 6, y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo. Nosotros vamos a hacer, la fórmula decía que la media era la sumatoria de m sub i por n sub i. Entonces esta sumatoria es lo que voy a poner en el numerador de la fracción. Y en el denominador voy a poner la cantidad de observaciones que realicé en las frecuencias absolutas, que eran 28. Serán 28 niños con las diferentes edades. Entonces, la media de esta población me va a dar 2,71. ¿Qué quiere decir? Profe, Sí. una consulta. Entonces, M sub I sería la mediana del intervalo entre los números que están ahí. No, O sea, es la no entendí diferencia, bien. es el punto medio entre el límite inferior del intervalo y el límite superior. Acá, por ejemplo, vamos a centrarnos acá, en el primero, se los voy a marcar, ya que no puedo hacer la presentación, se los voy a marcar. Tenemos acá, bueno, acá, lo puse en rojito. Este primer intervalo, que tenemos de 0,1 a... Vamos a agarrar este intervalo, ¿no es cierto? 0,1. Mi marca de intervalo sería el punto medio entre la diferencia de el límite superior, que es el 1, o sea, lo más alto del intervalo, menos el límite inferior, que es el 0. ¿Sí? Esa sería la diferencia. El punto medio de la diferencia de esos dos es la marca o el centro del intervalo. O sea, la diferencia entre 0 y 1, ¿cuál es la mitad? 0,5. Pero no es la mediana. Porque la mediana automáticamente nos lleva la cabeza a pensar en la totalidad de los datos y en el punto central en que se distribuyen los datos, y tenemos el 50% por debajo de los datos y el 50% por arriba. Acá estamos hablando de la amplitud del intervalo y cómo está compuesta. Por eso acá, por ejemplo, sería el punto medio entre el límite superior y el límite inferior del intervalo. Pasamos a este, por ejemplo, 2,3. Entonces acá vemos que el punto medio entre 2 y 3 es 2,5. ¿Sí? Se tiene que calcular... Claro, está bien, no, estaba bien la fórmula que yo te decía recién. Es el límite superior menos el límite inferior dividido 2. Porque yo pongo 1 menos 0 me da 1, lo divido a la mitad y me va a dar 0,5. Si yo pongo 3 menos 2, me va a dar 1, me va a dar 3. Me va a dar 1, Profe, entonces no. esto, Sí, por ejemplo, si ustedes hicieran un intervalo, en vez de hacer de a un año, hicieran un intervalo de 1 a 5. ¿Cuál sería? 2,5. De 1 a 5, ¿cuál sería el intervalo? Profe, Sí. yo a esto lo entendí como que tenés que sumar el 2 más el 3, te da 5, y esto lo dividís Dividís por en 2. 2. Está bien. Ahí va la fórmula. Era otra la fórmula, está bien, está bien. Bien. Yo esto lo hice a ojo, pero no saqué la fórmula, porque como era simple, puse el punto medio, pero es verdad, como dice el compañero, si tenés por ahí valores más grandes, si dice Nati, si el intervalo en vez de ser de 0 a 1 sería de 0 a 5, y después de 5 a 10, y entonces tendrías que sumar y dividir el punto medio. A ver si le entendió la compañera que había preguntado. No entendí. ¿Entienden el concepto? Lo importante es que entiendan el concepto. Es si ustedes hacen una recta matemáticamente que va 1, 2, 3, 4, 5, incluye ese intervalo, es el punto medio del intervalo que yo tomé. Claro. es decir, sumar los extremos del intervalo, o sea, 2 más 3 serían 5 entre 2, 2,5, solamente eso. Claro, o sea, una cosa es Cada cómo lo numerito del calculan intervalo. ustedes numéricamente, que sería lo que dijo el compañero, suman los extremos del intervalo y lo dividen por 2, eso es cómo lo calculan matemáticamente, y conceptualmente es el intervalo que yo tengo, superior. el punto medio. Más, me encuentro más ¿Se acá. entiende? El límite inferior sería dividido 2. Esto tendría que ser entre paréntesis. Así sería el cálculo de la fórmula, chicos.
Si lo vamos a reemplazar ahora, lo probamos para ver que nos dé bien. Esto sobre... uy, macho. Esto sería dividido 2. Y esto si nosotros lo reemplazamos, dividido, no tengo la fórmula acá en esta compu que no es mía. Sí, profe, ahí sí te da los ¿Ahí se resultados. entiende? ¿Te dan los resultados? A ver, probemos. Como Eso decía, sería calcularlo matemáticamente, ¿está bien? Claro. Esa es como es la fórmula matemática. Conceptualmente, yo tengo el intervalo, piénsenlo como en geometría, ¿sí? Tengo el intervalo y es el punto medio de mi intervalo. exactamente. Bueno, borro la diapo. Como dice Nati, lo importante es que a ustedes les quede claro cómo cuando tenemos, en vez de datos como números enteros, tenemos intervalos, cómo calcularlo, porque vean que se empieza como a complejizar con respecto a la situación anterior. Ahora vamos a ver que la mediana se complejiza un poquitito más. Vamos a ver acá. Profe, y ahí, perdón, el promedio que dio 2,71 años. Sí. ¿Se redondea a 3 o quedaría así? No, o sea, cuando vos empezás a hacer este tipo de procesamiento de datos, ya empezás a correrte de los números enteros discretos, digamos. Te empiezan a dar números continuos, pero uno tiene que tener en cuenta que el promedio de edad de esta población va a ser 2,71 años. ¿Qué quiere decir? Que la media de esta población, o sea, de esta población de niños entre 0 y 6 años, es de 2 años, 71, bueno, 7 meses, ponele, podría ser, si yo aplico otra unidad, en vez de años pones meses. Está bien que acá el rango etario es muy acotado, pero no se redondea, por lo general no quedan así, porque después nos sirve para comparar con respecto a la mediana y a la moda, por lo que veíamos recién. ¿Se acuerdan de ver cómo se comportan los datos? Por lo general usamos dos decimales, pero no se suele redondear. Y después se pone más o menos. Sí. ¿Y cómo se sacaba ¿Subí? Subí. Sí. Eso lo vimos en la clase pasada, era la tabla de frecuencia cuando vos decías, bueno, yo necesito saber, tengo 28 historias clínicas, ¿sí? Entonces voy a la primera historia clínica y digo, ¿qué edad tiene el paciente? ¿Tiene entre 0 y 1 año? Bueno, lo cargo acá y cuento todos. En total de mis 28 historias clínicas hubo 8 que había niños que tenían entre 0 y 1 año. 4 historias clínicas en niños entre 1 y 2. Era la cantidad de observaciones sobre ese valor, sobre esa variable que yo estoy estudiando, que en este caso es la edad, en ese rango, ¿sí? Así lo habíamos sacado. Es un dato que viene dado, o sea, salvo que vos hagas todo el proceso de la recolección de datos, como explicábamos la semana pasada. Armamos la base de datos, en cada una de las filas ponemos las unidades, y en cada una de las columnas ponemos la variable. Y después a partir de eso hacemos una tabla de frecuencias y vemos de todas esas personas cuántas tenían 0 años, cuántas tenían entre 1 y 2, ¿sí? Y vamos formando esa tabla de frecuencias. ¿Queda claro? De hecho, en la tarea que le dimos la semana pasada, le dimos como una encuesta y ustedes tenían que hacer la base de datos y hacer las tablas de frecuencia. ¿Lo pudieron hacer? No, yo eso iba a decir. Sí, profe, yo lo hice. Más o menos. No lo terminé, pero ahí va. Bueno, en eso, si ustedes recuperan el Power de la semana pasada, teníamos frecuencias absolutas, frecuencias relativas y frecuencias acumuladas. En este caso estamos hablando de n/1, es una frecuencia absoluta, ¿sí? Es la cantidad de observaciones que yo vi sobre un fenómeno determinado. En este caso va a ser la edad de los niños que asistieron a ese centro de salud. Después vamos a ver que tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser cuando vamos sumando lo del renglón anterior. ¿Se acuerdan eso? ¿Estuvieron en la clase anterior? Sí, profe. Bueno, y después las relativas eran las con porcentajes, y la relativa acumulada era también con la sumatoria. Porque eso también nos sirve para ver cómo se comportan los datos, y ahora nos sirve para sacar las medidas de posición, ¿sí? De tendencia central. Yo apenas se restablezca Petco, le subo este Power y le subo la clase grabada para que lo puedan repasar y puedan hacer los ejercicios para la otra semana. Bueno, ¿quedó claro entonces la media? Y cuando se termine la clase, por este medio no puede subir el link, nosotros la descargamos.
No, porque no la subí a la nube. La subí, la guardo en mi compu. Para subirla a la nube tengo que pedir... No, acá, a través del Zoom, no lo puedes compartir. Cuando termines de compartir, ¿cómo se llama? El Power. ¿La el grabación Power. o el Power? No, el Power, por eso, que lo suban El acá Power. en el chat. Sí, no lo tengo subido, lo tengo en la compu, por eso lo subo, lo subo tranquila después porque tengo que, así le modifico algunas cosas y queda más claro. Esto agregarle el cálculo de, me parece que es importante, lo de la marca de clase o esto, el centro del intervalo, dejarles escrito la formulita que no la había tenido en cuenta porque yo los había sacado a ojo, pero está bueno para que si ustedes se pueden apropiar de estos contenidos, ya los tengan para la próxima. Así que bueno, si les parece, lo modifico esas cosas y se los subo ya prolijito. Profe, una consulta. ¿No se podrá hacer un Facebook o algo de la cátedra? Porque Petco se cae continuamente. Entonces sacarlo, el material por ahí es medio tedioso así. En cambio, si tenemos Mal, un podría ser Facebook o en un algo, drive. Ustedes, ustedes no pudieron bajar el material que fuimos llenando, porque o sea, hoy fue la única vez que no subí el Power y eso con tiempo, pero en las otras clases hemos sido como bastante prolijita con los prácticos, los teóricos, chicos. Pero, ¿sabe lo que no podemos ver? Son quizás las clases grabadas. Sí. Esas quizás no las podemos ver porque tenemos que entrar a la plataforma. Por ejemplo, ahora la plataforma está caída del día sábado. Bien. Entonces no podemos, bueno, no sé, yo lo que hago por ahí es repasar un poco más la clase anterior para guiarme Sí, por esto. el único tema es que no tenemos por ahora, o sea, como Uy. no hemos rescatado los datos de ustedes para poder tener sus mails y sus nombres. Incluso nos llegó un mail, bueno, eso después les iba a contar ahora de terminar la clase, de que ya está habilitado el SIU para que se registren. Y teníamos que informar a través de la Petco, pero a mí me llegó el mail el viernes, después cuando lo quise poner al mensaje, no pude. Pero ya tienen que inscribirse por SIU y una vez que estén sus datos, ahí va a ser más fácil. No sabemos a quién tenemos de estudiantes y es re incómodo porque la verdad que no sé cuántos cuadraditos hay ahí atrás y como que a uno habla contra la pantalla y es re difícil esta forma de dar clases, la verdad. Uno intenta que sea dinámica, que participen, pero no es tan simple. Igual, profe, el SIU también está caído. ¿Ah, está caído también? Sí, está caído desde hoy también. Ayer estaba caído el SIU también. Sí, pero la mayoría ya se pudieron inscribir a las materias. Bueno, los de tercer año que tienen los requisitos. Sí, yo me inscribí. Se pudieron inscribir. Sí, el SIU había problemas hace rato, se suponía que lo iban a recomponer en estos días. Igual la inscripción nunca es un solo día, suelen tener varios días desde que se recompone SIU. Con respecto a la plataforma Petco, como les decía Carol la otra vez, es la plataforma de comunicación entre ustedes y nosotros. Es verdad que a veces se cae, pero siempre se contemplan esas cosas. ¿Sí? Se cayó este fin de semana y hasta mañana no se recompone, pero las cosas están subidas de la semana pasada. ¿Está bien? No se preocupen, y mañana igual nos vemos y repasamos lo que vimos. Claro, pero la comunicación sigue siendo Petco. Una consulta sobre la diapo. Esa fórmula que está ahí, entonces, ¿no es correcta? Sí es correcta. ¿Sí? Lo que yo te decía era que como surgió la duda en la diapo anterior, esta que hablábamos de... ¿cuál era? Sí, en esta, la del valor medio, sí es correcta. Lo que pasa que lo que yo te digo es que yo al cálculo del centro del intervalo, como era un rango muy pequeño, lo hice a ojo. Y no saqué el valor de la fórmula, que me parece que está bueno que lo tengan, y yo registrarlo ahí, ponerles M sub I, se calcula de la siguiente forma. Límite superior más límite inferior dividido 2, entonces ustedes, en caso que hagan un ejercicio así y tengan un intervalo con mayor amplitud, puedan calcular lo que les sea difícil, hacerlo a ojo, como lo hice yo, que decir, bueno, entre 0 y 1 y es 0,5, entre 1 y 2 es 1,5, que lo hice así de forma mecánica, poder que ustedes tengan como herramienta y que les quede ya en una diapositiva bien hecha, a eso me refería, pero la fórmula está bien hecha. En este caso, lo que yo interpreto también, que vean ustedes que el promedio de edad de los niños es 2,7 años y se encuentra en el tercer intervalo. Claro,
claro, sí. Porque entre 2 y 3 años está en este intervalo. Voy a despintar así no se confunden. Acá. En este intervalo, me sale todo rojo. Vean ustedes, en este intervalo que está de amarillo, tenemos entre los 2 y 3 años de edad, que es el promedio, o sea que la media se encuentra en este intervalo. Porque ahora no es como en la serie de datos simples, que nosotros tenemos un chorizo de cantidad de información y lo ubicamos a la mediana, y a la media y al modo. Ahora tenemos un rango de intervalos, donde cada uno de ellos contiene información en una amplitud del intervalo. Entonces, en este intervalo es donde se encuentra el promedio de los años de los niños que asisten a ese centro de salud. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Yo consulté. Ah. A ver. Bueno. No queda mucho, porque la verdad que tuve una semana intensa, así que hoy preparé la clase media acotada, y por eso este tuntún de entre cambio de computadora y cosas, así que con esto yo creo que como que tenemos para hacer ejercicios, y me parece que por ahí, si nos queda un ratito de tiempo, charlar sobre lo de ayer, lo de la semana pasada, si lo tienen ahí a mano, y si no lo dejamos para mañana. Pero me parece que es re importante como ir entendiendo la lógica de por qué es importante, saber cómo son las variables, para qué me sirven, cómo las voy a cargar a la información, cómo voy a hacer las tablas de frecuencias, y cómo voy a hacer los gráficos, ¿sí? Para poder ilustrar la información que yo manejo. Y a partir de eso hacer las medidas de posición, cómo va a ver las medidas de dispersión. Bien, vamos a ver ahora con la mediana. Vean ustedes cómo se complejiza un poquito más la fórmula cuando empezamos a ver la mediana, que es distinta cuando decimos, bueno, en unos datos simples yo los ordeno de menor a mayor y el punto medio es la mediana. Bueno, acá va a ser un poquito más diferente, ¿sí? La mediana va a ser el dato que queda en el medio y deja por debajo el 50% de los datos y por encima al otro 50%, como habíamos visto en los datos simples. Pero la fórmula, cuando tenemos intervalos, se maneja, o datos agrupados, se hace de otra forma. Vean ustedes, dice, la mediana va a ser igual al límite inferior más la amplitud del intervalo por n dividido sub 2 menos n sub i menos 1 sobre n sub i. ¿Qué es todo este choclo y esta cosa rara que estamos viendo? Ahora vamos a ver qué es cada una de esas cositas. L sub i es el límite inferior. ¿Qué quiere decir? Es el extremo inferior del intervalo. ¿Se acuerdan lo que veíamos recién? Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Que entre 0 y 1, ¿cuál era el valor límite inferior del intervalo? 0,5. 0. 0, ¿sí? 0,5 era la marca del intervalo, era el centro del intervalo. Pero si tenemos un intervalo entre 0 y 1, el límite inferior sería el menor, es el 0, ¿sí? Dice, que tiene como frecuencia acumulada n sub 2. Ahora lo vamos a ver. N dividido 2, quiere decir la total de la muestra dividido 2. Lo vamos a ver en el ejemplo. A es igual a la amplitud del intervalo, que es el límite superior menos el límite inferior. N dividido 2 dice, es el número total de observaciones dividido 2. Y n sub i menos 1 es la mayor de las frecuencias acumuladas que no supera a n dividido 2. Vamos a ver con el ejemplo de recién. Está todo marcado porque la idea era que vayamos haciendo la animación. Pero bueno, no se vuelvan locos con el tema de las colores. Acá lo que yo puse fue, tenemos las edades de los niños en la primera columna. En la segunda columna, n sub i. ¿Qué quería decir n sub i? Estuvimos diciendo recién. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta era la cantidad de observaciones de niños con esas edades. 8 entre 0 y 1, 4 entre 1 y 2, 3 entre 2 y 3, y así sucesivamente. N mayúscula sub i, que era la frecuencia acumulada. Acumulada. Entonces yo, en el primer renglón teníamos, igual que la frecuencia absoluta, pero ya pasando al segundo intervalo, sumaba 8 más 4, digamos, la absoluta del primer intervalo más el segundo me va a dar 12. En el tercer renglón ponía 15, porque le sumaba los 3. En el cuarto ponía 18 porque le sumaba otros 3. ¿Se entiende? Estos son los datos que yo voy a necesitar para poder calcular
la mediana cuando tenemos datos agrupados en intervalos. ¿Qué es importante? Que acá se los puse con rojito en el medio. Dice, es importante ver cuando yo tengo la distribución de los datos observados, si los resultados es un resultado en número par o impar. ¿Por qué? Porque dice, si el número es par, en datos pares dice, vamos a tener en cuenta n dividido 2. ¿Qué quiere decir? 28 dividido 2, porque es par. En caso que no fuera par, suponete que fuera 27, tenés que poner 27 más 1 dividido 2, para que me dé un número par. ¿Por qué es importante eso? Porque ese número, que en este caso va a ser, en el ejemplo puse n dividido 2, va a ser igual a 28 dividido 2, que es igual a 14. Yo me tengo que centrar dentro de la frecuencia acumulada, vean, en esta columna, que se las voy a marcar acá con amarillito, ¿dónde estaba diseño? Sombreado, amarillito, en esta columna que es la frecuencia acumulada, voy a ver en qué intervalo está contenido el 14, ¿sí? Entonces yo ya sé que de la totalidad de los datos, mi mediana va a estar dentro de ese intervalo donde se encuentra el número n dividido 2, que es el 14, ¿sí? Ahí ya tenemos el valor de n dividido 2, para después ir reemplazando la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué otro dato necesitamos? Nos vamos a centrar, dijimos, en este rango de intervalos, ¿no? Acá nos dice, si vamos a reemplazar la fórmula, dice, la mediana es igual al límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior de ese intervalo? Acá yo se los marqué. Este es el límite inferior y este es el límite superior. ¿Cuál es el límite inferior? El 2. El 2, ¿sí? Entonces, pongo mediana igual a 2. Reemplacé acá el que decía límite inferior por 2. Después dice, más la amplitud del intervalo. ¿Cuál es nuestra amplitud de intervalo? Dijimos que la amplitud, acá abajito sale, dice amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior. En nuestro caso sería 3 menos 2. Nuestra amplitud de intervalo es 1. Esto que está con amarillo. Lo reemplacé acá en amarillo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Y después te dice por, y abrimos una fracción, arriba te decía n dividido 2, que ya lo habíamos calculado, que estaba acá arriba, que decía 14, ¿sí? Lo pusimos acá, menos, y acá te dice n sub i menos 1. Vean ustedes, n sub i era la columna, esta que teníamos la frecuencia acumulada, eso es n sub i. Menos 1 quiere decir menos un intervalo, o sea, el intervalo anterior al que estábamos refiriéndonos. Si nosotros nos referimos a este intervalo, estamos viendo todos los datos acá, n sub i menos 1, ponemos el número 12, por eso le ponemos el 12 acá. Y esto va a estar sobre n sub i. ¿Qué quiere decir n sub i? N sub i pequeña, digo, ¿no? En minúscula, va a ser el valor absoluto del intervalo al cual estoy haciendo referencia, que está acá en rojo, vean, es el 3, lo puse acá abajo, el 3, ¿sí? Yo le fui marcando con circulitos de colores para que ustedes entiendan de dónde sale el dato, o sea, y es importante explicarlo con la palabra también, pero para que entiendan, yo digo, bueno, veo esa fórmula y me vuelvo loco, porque digo, ¿qué quiere decir eso? Entonces poder pensar, decir, bueno, ¿cómo voy reemplazando? Si yo tengo los datos y tenemos todo, manejamos las mismas letras, a veces pasa que de acuerdo a la bibliografía, a veces pasa, cambia la simbología. Algunos te dicen F sub 1, o F minúscula y F mayúscula, y nosotros, según la bibliografía que utilizamos, esas Fs eran para las frecuencias relativas. Entonces, para no mezclar, yo traté de ser coherente con la bibliografía que utilizamos y con los power que utilizamos en la clase anterior, ¿sí? Por eso respeté los nombres de las frecuencias absolutas y acumuladas. Si yo saco este cálculo, me va a dar que la mediana, bueno, lo pueden hacer ustedes con la calculadora, le da 2,66. Entonces, para saber si esto está bien dentro del rango, la mediana debería darme dentro de la amplitud del rango del intervalo. O sea, quiere decir que está bien, porque me da entre 2 y 3 años. O sea, la mitad de los datos está dentro del rango que habíamos seleccionado, donde dividíamos la totalidad de la muestra en 2. O sea, yo sé que si teníamos 28 niños, la mitad era 14. O sea, que esos 14 están dentro de esa categoría, porque en las frecuencias
absolutas acumuladas, la pudimos identificar en ese intervalo entre 2 y 3 años, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a significar? El 50% de los niños tienen menos de 2,66 años, y el otro 56% de los niños tienen más de 2,66 años en ese centro de salud o en ese año. Vean ustedes que recién cuando hablábamos de la media nos daba 2,71, y ahora la varianza nos da 2,66. No está tan lejos, no sé quién era la compañera que me decía si redondeaba. Estamos dentro del mismo intervalo entre mediana y media, ¿sí? Está en el mismo intervalo, digo, en el tercer intervalo. En cambio ahora cuando veamos la moda, vamos a ver que cambia acá, en este ejemplo, ¿no? Vean ustedes. Para calcular la moda, es la marca de clase del intervalo modal, que es aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la columna de frecuencia absoluta, que es esta. Y vamos a ver, en este intervalo, cuál es el valor que más se repite. Decimos que es el 8, porque en este hay 4, en este hay 3, en este hay 3, en este hay 7, en este hay 3. Entonces, la moda, decimos que la edad más frecuente de los niños es en el intervalo, y acá sí se resta el límite superior menos el límite inferior, y te dice que, no sé cómo poner esto para adelante, dice el intervalo modal es entre 0 y 1, la moda es el 0,5, es la mitad del intervalo, ¿sí? Que lo podemos calcular como decían recién ustedes, sumamos el límite superior más el límite inferior y lo dividimos en 2, y nos va a dar la mitad del intervalo. En este caso, como era entre 0 y 1, era fácil, era 0,5. Pero la mayor cantidad de niños que se atendieron en ese centro de salud es entre 0 y 5 años, ¿sí? La edad más frecuente, ahí pusimos la interpretación, la edad más frecuente de los niños es de 0,5 años que asisten a ese centro de salud, o en el Nestal, en el año. Recuerden eso, siempre contextualizar, estamos hablando de una muestra particular, en un lugar, en un tiempo determinado. Acá en el libro hay una fórmula para poder sacar el modo, que es más compleja, yo no llegué a desarrollarla, pero bueno, me comprometo por ahí para que sea el primer tema de la clase que viene. Voy a dejar de compartir la pantalla, porque creo que no hay más diapositivas. No. Bien. Lo que yo les quería contar y decir, yo la semana que viene estoy complicada en la dinámica familiar, así que la clase va a estar grabada. Yo la voy a tratar de grabar antes, pero sí voy a estar de forma sincrónica el día martes, pero el día lunes se me superpuso con un compromiso familiar. Entonces lo que vamos a hacer es, la semana que viene, la clase teórica la voy a dejar grabada, y la clase práctica la vamos a hacer de forma sincrónica. Asimismo, mañana estoy a disposición para cualquier duda que surja. ¿Quedó claro entonces cómo es bueno, lo de los gráficos por un lado, y después lo de la media, la mediana y la moda, según sean datos agrupados o sean datos simples? ¿Eso surge alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por mi lado. ¿No? Bueno, con respecto al práctico de mañana, ¿están muy complicados? Decían que algunos lo pudieron hacer, otros no. ¿Cómo vienen con eso? Yo en el cuarto punto no supe interpretar porque hacer la interpretación que usted pide, porque todos los datos me dieron casi igual, entonces no llegué a interpretar bien, y lo hice de otra manera porque lo primero tomé, sí, una de las columnas que hice fue, coloqué, ¿cómo se llama? Los registros, y luego lo hice por edades, y cuando reemplacé la columna registro por las edades, ahí sí vi alguna diferencia en los otros datos. No sé si quiere que yo le ¿Cómo comparta el archivo. reemplazaste? ¿Por qué reemplazaste? ¿Puedo compartir el archivo? Sí, ¿cómo no? ¿Te tengo que dar permiso? No, ya déjame abrir el archivo y te muestro. Mientras tanto, a mí me llegaron algunas consultas que no les daba la frecuencia relativa, porque en la tabla aparecía como porcentaje. Cuando ustedes hacían la división, les daba 0,286 y eso lo tenían que pasar a porcentaje. ¿Se entiende? ¿Cómo, Nati? ¿En cuál? ¿Querés que lo vuelva a presentar? Sí, ¿lo tenés ahí?
Sí, lo vuelvo a presentar para que lo abra. Mientras lo busca el compañero, sus datos. ¿Puedo compartir? Pero un segundito, sacamos una duda. ¿En qué parte era, Nati? Poné la tabla que pusiste vos de ejemplo la clase pasada, de frecuencias. Ah, a ver, espera, ahí vamos. No la tengo. Pero creo que te lo había mandado a vos, al Power, así que lo debo tener en el mail. Aguantame un segundito, yo te digo, para Nati. Profe, las fórmulas que vimos recién en los exámenes las tenemos que saber. No. Es para que entiendan cómo llegamos a esa información, pero no hace falta que... Bueno, sí, porque eso... Sí tienen que saber que era lo que un compañero me preguntaba. Si yo tengo 1 millón de datos, ¿cómo calculo la moda? Hoy en día, si ustedes quieren calcular la moda de una tabla, usan un programa estadístico, tocan 2 botones y le dice. Le dicen, sí, chicos. ¿Sí? Dicen, la gracia es que ustedes sepan qué significa. Y muchas veces para uno entender qué significa y qué información me está dando, tengo que saber de dónde viene. Claro. ¿Sí? Esa es la gracia. ¿Está bien? O sea, por eso está bueno que entiendan la fórmula, para saber qué es lo que me está pidiendo y para saber qué información me va a dar cuando me dé ese dato. Si yo les doy una tabla de datos y le digo, me da la moda 28, bueno, ¿qué significa ese 28? ¿Sí? ¿Se entiende? Después cuando ustedes, si necesitan calcularlo de una tabla gigante, lo ponen esa tabla en un programa estadístico y apretan 2 botones y les dice moda, mediana, promedio, todo junto, así una chorrera de información. Sí. El tema es que en ese vorágine que te da tanta información el programa estadístico, muchas veces te mareas y vos es importante que sepas si la media y la mediana y el modo son iguales, que es la curva simétrica, que es un comportamiento simétrico de los datos. Esas cosas es importante que las sepan porque el programa te da todos los resultados. Después saber si están bien o no, si el procesamiento, si puse bien los datos para que me interprete lo que yo quería. O sea, por ahí en esas cosas hay que tener cuidado. Como dice Nati, es un clic para hacerla. Nadie les va a exigir fórmula. Yo se las puse para que ustedes entiendan cómo llegamos al resultado. Cómo es lógicamente la parte matemática, pero ni yo la sé de memoria. O sea, no está bueno que... ahí está. ¿Esa es, Nati? Sí, ¿quién compartió, el compañero? Sí. Bueno, no importa, ahí está. Sí. Vieron que ahí para edad 0 años, sí, muchos me decían que no le aparecía ese dato de frecuencia relativa. Ustedes hacían las cuentas y no les salía. ¿Sí? La fórmula es, tienen que hacer NI sobre el total. En este caso sería 8 dividido 28 para calcular la frecuencia relativa. Si ustedes hacen 8 dividido 28, les va a dar 0,286. Entonces, lo que está ahí es pasado porcentaje. Lo tienen que multiplicar por 100 y ahí les va a dar 28,6. ¿Sí? ¿Está aclarado? Porque tuve varias consultas de PEDCO en donde me decían, no me da, la frecuencia relativa no me da. Y creo que es porque... Era porque me parece no se dan cuenta que en la tabla aparecía como porcentaje. ¿Sí? Tienen que pasarlo porcentaje. Buenísimo. ¿Y tenés ahí el Excel? Sí. ¿Se está compartiendo o no? Se comparte el PDF de la clase. Tienes que salir y ahí volver a entrar a ver si puedes compartir el. Me voy a tener que ver de nuevo un tutorial de Zoom, chicos, porque no puedes. A ver. ¿Esto es lo que hizo la compañera? ¿Que no le he dado? Ahí llegó, ¿eh? Claro, hay algo que no te da y me parece. A ver. Sí. Según. Sí, está bien. Sí. Este es por intervalo. Este es el cuadrito por intervalo porque lo hice de las dos maneras. Ajá. Uno simple y el otro por agrupando los intervalos. Los datos. Bien. Acá lo hice la otra porque me pareció que estaba corto y lo hice solamente de manera simple, una tabla simple. Bien. Esta lo hice de esta manera. Bien. Donde el punto donde yo quiero llegar es acá, en este punto, donde le estaba explicando. Si te das cuenta, en la doble entrada. Sí. En la doble entrada. Claro, sí o no. No sé si yo me equivoqué en estos datos, yo coloqué acá registro, y si yo me doy cuenta no veo ninguna diferencia. Claro, porque ahí estás poniendo o sea, la idea era combinar en esa tabla, en la parte, en vez de hacer la edad como registro, era
¿consume bebidas alcohólicas o no consume bebidas alcohólicas? Que vos cuentes, que vos pongas como un cuadro de doble entrada, ¿sí? ¿Quién consume bebida alcohólica y fuma? ¿Quién consume bebida y no fuma? ¿Quién fuma y no consume bebida alcohólica? ¿Se entiende? Porque yo lo hice de esta manera y acá más o menos sí vi alguna diferencia en estos datos. Claro, pero lo que te dice Caro es que está mal armada la mira, subí, está. quédate ahí estático un ratito. Ahí, quédate ahí. Lo que te dice Caro es que tiene que ser de doble entrada, en donde, Claro, sí. donde vos pones registro, en vez de poner registro, ahí abajo tenés que poner consume alcohol y no consume alcohol. Son las dos tablas juntas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de los 22 pacientes, ¿cuántos pacientes fumaban y consumían alcohol? Las dos cosas. ¿Cuántos pacientes no fumaban y no consumían alcohol? ¿Se entiende? Y lo que tenés que tener en cuenta ahí... Eso. ¿Cómo es? ¿Javier? No, ¿quién comparte? No sé. Scheiner. Scheiner. Lo que tenés que tener en cuenta es que el N te tiene que dar igual. O sea, no puede ser que aparezcan más de 23, porque eran 23 historias clínicas. Entonces, vos tenés que chequear, capaz que en alguno de los casilleros tenga 0, tal vez. No sé, porque ese registro lo hicimos al azar, no fue de un dato real. Por eso capaz que te pueden dar cualquier cosa. Pero, digo, de poder pensar era para probarlo. Es decir, bueno, yo voy a contar. El paciente 1, ¿dónde lo pongo? ¿En qué casillero? Como ir poniendo como crucecitas, por ahí hacerlo en un papel primero, y una vez que tenga ya distribuidos de las 4 opciones, si fuma, si toma alcohol, si fuma, no toma alcohol, o al revés, entonces vas a ir llenando los casilleros. Acá, te complicaste más al vicio. No lo entiendo. No lo entiendo. Claro, ahí sería. Arriba, ahí donde estás, hiciste clic, tenés que poner ahí consume. Pone consume. Bien. Y ahora pone enter. Abajo pone no consume. ¿Está bien? Sí. Entonces ahora, ¿viste donde tenés el cuadradito? Hacé clic ahí. Bien. Ahí. Ahí es el número de pacientes que fuman y consumen. Tenés que sacar la cuenta. Claro. Ahí va el total, profe, de todos los pacientes. El total de pacientes, de los 22 pacientes, ¿cuántos fuman y consumen alcohol? ¿Sí? 9. Bueno, entonces ahí pones 9. ¿Se entiende? Ahora sí. Y ahí lo van haciendo. 9. Y después, entonces cuando yo digo consume y no consume, o sea, fuma y bebe alcohol. Con estos dos filas, ¿me basta? Suficiente. Claro, sí. por eso te habías esa. ¿Se entiende? Entonces ahí sí vas a poder sacar una conclusión. Me había complicado la vida porque yo había colocado fuma, no fuma, bebe bebida alcohólica, y cuando me di cuenta era solamente un enredo, yo no, me estoy enredando y lo dejé en stand-by. Sí. Acordate que, no te vayas del N, que tiene que ir a los 23, ¿sí? Sí. Entonces, después ahí te vas a correr y vas a poner, de donde estabas recién, volver otra vez al cuadrito. Si mañana está buenísimo. Si ustedes, ustedes terminan de hacer hoy los datos o los empezaron a hacer, mañana tengan el Excel a mano, porque pueden hacer esto, pueden compartir y decir, acá no sé qué toqué, y lo vemos. ¿Sí? Y también para ir sacarse duda, porque por ahí el compañero conoce otra estrategia, esto del filtrado. Entonces filtro, sí, quién no, entonces son, no sé, tips para trabajar en los programas que nos ayudan a poder procesar. Y bueno, acá donde me equivoqué la última vez que lo hice, mira, si yo lo digo, ¿cuáles son los pacientes, ponele, que consumen y beben bebidas alcohólicas? Son 9. Y aquellos que no consumen son 6. Si saco la no cuenta, consumen ni fuman. 23. Ahí está, ahí el C6 tiene que ser que no consumen alcohol, pero que sí fuman. Que sí fuman. Que no consumen alcohol, pero sí fuman. ¿Se entiende? Porque es doble entrada, es lo de arriba con lo que está arriba con lo que está bajito. Sí consumen alcohol, pero no fuman. Pero sí fuman. Sí fuman y no consumen alcohol. Si esto es lo que decía Caro, es verdad que está bueno que vayan viendo el filtrado. No sé si todos lo saben hacer en Excel, lo de filtrar. Incluso tengan cuidado que a veces te queda filtrado y pensás que se te fueron. Por eso me dicen 2.
Bueno, Entonces 2. tampoco me dan los 2. datos. Entonces ahí ponen 2. En vez de ese 6 va un 2. Por Ahí eso va un iban 12. 11, me faltarían todavía 12. ¿Cómo Bien, hago y los esos están del otro lado. Están ahí esos 12 son, algunos consumen alcohol pero no claro. fuman, y otros no consumen ni fuman, no hacen nada. Claro. Son súper sanos. Capaz que vos decís, bueno, y yo leyendo esos datos, digo, se asocia que cuando las personas que consumen alcohol hay más personas que consumen alcohol y fuman que aquellas que no consumen alcohol y fuman, o al revés. Eso como que uno puede hacer ir como viendo cómo se comportan esos datos. Ahí una de las chicas ponía, claro, pero lo que pasa es que hay que saber usar el Excel, lo que uno tiene que saber. Lamentablemente es o sea, si quieren podemos como reforzar esto mañana en la clase y dejar para la semana que viene, si quieren, los ejercicios ya de media, mediana y moda con las medidas de dispersión, eso lo podemos ver. Si les sirve a ustedes que mañana nos dediquemos las 2 horas a charlar sobre esto y a resolver los ejercicios, lo hacemos, pero la idea es que, chicos, están en la universidad, ¿no? Es como que le demos clases de Word. O sea, yo entiendo que son programas, pero no estamos pidiendo un programa estadístico LR, que son re complejos, o sea, estamos pidiendo lo básico, que son para hacer bases de datos. Con esto del juego, de cómo lo hizo cada uno, podemos ir compartiendo, y de última, que quiera participar, cada uno resuelve una de las partes del ejercicio y lo vamos haciendo. Pero hay un montón de tutoriales que es más gente que la tiene mucho más clara que yo para manejar el Excel. Yo lo uso y uno va aprendiendo con el uso, digo. Pero son herramientas que nos tenemos que autogestionar porque no nos han capacitado para esto, pero entendamos que es una herramienta, así como no nos enseñaron a usar el celular, pero por la necesidad uno lo aprendió a usar y va descubriendo cosas a medida que lo practica, tómenlo así. Esto les sirve para la vida, no para estadística, para rendir estadística y epidemiología, digo, para saber los gastos de su hogar. Hay un montón de cosas que pueden hacer con el Excel. Tómenlo como eso, como un desafío para apropiarse de una herramienta más que les puede servir y que ahora la aplican para estadística y epidemiología, ¿sí? No sé qué te parece, Nati. Sí, si no saben usar los atajos, nada, lo van a poder hacer igual, solo que les va a llevar más tiempo. Claro, sí, totalmente. Lo hacen igual, cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuentan, les va a llevar más laburo, es lo que tiene Excel. Uno termina llegando porque cuenta, pero bueno, le va a llevar más o menos laburo, ¿sí? No y por ahí se puede socializar cómo lo hicieron los compañeros y también qué otras estrategias uno se puede dar o para hacer el gráfico, y ahí lo podemos ir viendo, ¿sí? Como para ir practicando. Mañana vemos lo de las tablas de frecuencia. Si llegamos a terminar de hacer los ejercicios, los subimos para que lo hagan para la otra semana, y si no, los practicamos ya directamente toda la otra semana, de acuerdo a cuánto nos lleve mañana la exposición de esto, y si todos pudieron llegar a los mismos resultados. A nosotros nos interesa que entiendan el proceso, no importa si llegamos al mismo número, pero sí como el proceso de para qué lo hago, para qué me sirve, qué me dice esto de esta población. ¿Ahora sí, profe? Ahí sí, y ahí te da 23, que era el número de registro. Bien, eso, que no... Agradezco, profe. Sí, y ahí sí puedes sacar una conclusión, que era como sí, ahora decía sí, porque no me daba... Bien. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra duda de algún otro compañero? ¿Otro estudiante? Bueno, le agradezco mucho. Sí. La frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada absoluta te tiene que dar igual. Te da abajo, ¿viste? El total de la frecuencia, el total de la frecuencia absoluta y el casillito de un poquito más arriba te tiene que dar igual. Como este te da 28 y arriba te da 28. Claro, porque... pero son otra cosa. En las edades, la frecuencia absoluta, el número total me da 23. Y el de al lado me da 23 también. Es que al final sí, te tienen que dar como así, cruzado. Igual, diagonal te tienen que dar. Claro. En diagonal. Claro, sí, eso tenía la duda si iba bien ahí, que me tiene que dar sí o sí el mismo resultado. Sí, es una forma de comprobar de que no le resta algún número, ¿no? Ah, bien. Chicos, paren, dejo de grabar, estábamos re charlando.